Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana estaremos estudiando la parashá Tetzaveh, que quiere decir y él ordenó. Esta porción se encuentra en Éxodo 27, 20 al 30, 10 y está sumamente poderosa. Así que Padre eterno, te doy gracias, Padre celestial, por toda esta hermosa revelación que recibí a través del estudio de esta parashá. Padre, bendigo tu nombre, Padre celestial, y te pido asimismo, Padre, que cada persona que estudie esta porción, Padre, cada persona que escuche este audio, Señor, también pueda explotar de emoción, Padre, de ver las cosas maravillosas que tú estás haciendo en nuestras vidas, cómo estás abriendo nuestros ojos, cómo cada día nos revelas más tus secretos, tu palabra, Padre. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos todo honor y toda gloria en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, y vamos a comenzar como siempre con un resumen de toda la parashá. En esta parashá, Dios le dice a Moisés que reciba de los hijos de Israel aceite de oliva puro para la llama eterna de la menorá, que Aarón deberá encender todos los días, desde la tarde hasta la mañana. Aquí son descritas las ropas sacerdotales que deben vestir los Kohanim, los sacerdotes, mientras realizan su servicio en el santuario. Todos los Kohanim vestían la túnica larga de lino, los pantalones de lino, un turbante de lino, un cinturón largo alrededor de las caderas. Y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, vestía un efod, una especie de delantal hecho de lana teñida de colores azul, púrpura y rojo, lino e hilo de oro. Vestía también una placa que iba pegada al pecho, donde habían incrustadas 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Vestía una túnica de lana azul con campanas y granadas de oro en su borde inferior. Una placa de oro que se colocaba en la frente con la inscripción Santo para Dios. Esta sección también incluye las instrucciones detalladas de Dios para los 7 días de iniciación de Aarón y sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, en el sacerdocio, y para la confección del altar de oro donde el Ketoret, el incienso, era quemado. Así que vemos que esta porción comienza con la siguiente instrucción. En Éxodo 27, 20 dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Y por qué tenían que ser los hijos de Israel los que debían traer el aceite puro de olivas machacadas? Porque el olivo representa a la nación de Israel y ellos son los que tienen la responsabilidad de mantener siempre la lámpara encendida. El profeta Jeremías compara el pueblo de Israel con un olivo. En Jeremías 11:15 dice: aceituna fresca, fruto de hermosa forma, llamó Dios tu nombre. Así que cada uno de nosotros, como pueblo de Israel, tenemos la responsabilidad de mantener la lámpara de nuestro templo siempre encendida. Y esto solo lo podemos lograr a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Sin el aceite que el Espíritu produce en cada uno de nosotros, no podría producirse ninguna luz. En este versículo, el Eterno es específico con la instrucción de que este aceite debe ser puro. Y esa palabra puro en el hebreo es la palabra saj, que quiere decir puro, limpio y sin mezcla. En Job 8:6 dice: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti
¿Quién se despertará por ti? El Eterno, y hará prosperar la morada de tu justicia. Y escuchen esta hermosa promesa. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y esto es algo hermoso que nosotros podemos ver en el nombre de Israel, porque Israel comienza con la letra Yod, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, pero termina con la Lamed, con la letra más grande del alefato hebreo. Así que cuando nosotros somos limpios y rectos, el Eterno se despierta por nosotros, nos hará prosperar en todas las cosas. Y así hayamos empezado como una nación pequeña, una nación que ni siquiera era nación por 2000 años, que estuvieron en el exilio. Pero miren todos los avances que ahora tiene Israel. Está en la delantera de los inventos científicos y de muchas cosas, así que su postrer estado será muy grande. Nuestro postrer estado como pueblo de Israel será muy grande. Así que sigámonos esforzando por ser limpios, por ser rectos. Sabemos que la oliva produce su aceite solo después de ser exprimida y prensada. De la misma forma, el aceite espiritual puro sale de aquel creyente que por medio del proceso de trituración en su vida ha salido victorioso de la tribulación y de la prueba. Así que tengamos en cuenta que si queremos tener ese aceite puro en nuestras lámparas, vamos a ser probados, vamos a ser machacados y vamos a ser moldeados por el Eterno, para que así podamos reflejar a este mundo una gran luz. Y tenemos el mejor ejemplo en la escritura de alguien que fue probado pero nunca pecó, que fue desechado, fue molido, azotado, herido por nuestras transgresiones para convertirse en nuestro Cohen Gadol, en nuestro sumo sacerdote. Y miren qué interesante que precisamente cuando analizamos las letras hebreas del nombre de esta porción que se llama Tetzaveh, recibimos este mensaje. La palabra Tetzaveh tiene la letra hebrea Taf, que quiere decir pacto o muerte, la letra Sadi, que quiere decir un justo, la letra Baf, que representa al hombre o representa la Torá, y la letra Hei, que representa la revelación. Entonces, cuando ponemos todos estos significados de estas letras juntas, miren lo que nos dice. Por medio de nuestra muerte carnal, entramos en pacto con el justo, que a través de la Torá nos revela a Mashiach, nos revela el Mesías. Y por eso ese proceso de la oliva es un proceso doloroso, porque ¿cuántos saben que morir a nuestra carne, a nuestro nefesh, duele muchísimo, ¿verdad? Pero miren qué hermoso, porque es allí donde vamos a producir ese aceite puro para mantener esas lámparas encendidas. Y cuando sumamos el valor numérico de estas letras hebreas, nos da el número 6, que representa la Torá. Y es allí precisamente cuando recibimos esa revelación que nuestro Mashiach, Yeshua, nos da el poder y la autoridad para ejercer el sacerdocio. Pero ahora bajo el orden de Melquisedec. Nos dice Apocalipsis 1:6. Y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Así que nosotros como creyentes redimidos debemos vestirnos con las vestiduras de luz, las vestiduras de Mashiach, como nos dice Romanos 11,
del versículo 11 en adelante. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia, sino vestíos del Señor Yeshua HaMashiach, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces miren qué maravilloso, porque en esta hermosa porción el Padre nos va a enseñar cuáles son esas vestiduras de luz con las que debemos andar los hijos de Dios, que no son otras que las vestiduras de nuestro Cohen Gadol, de nuestro sumo sacerdote, a las que también hace referencia Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6. Pero lamentablemente, por interpretar la escritura desde una mentalidad grecorromana, nunca lo habíamos relacionado con las vestiduras sacerdotales, sino más bien siempre que leíamos ese versículo, lo primero que se nos venía a la mente era un soldado romano. Pero bendito sea el Eterno, el Hakadosh Baruj Hu, que en este tiempo nos ha impartido esa mente hebrea, la mente de Mashiach. Así que hoy vamos a entender qué fue lo que quiso decir Pablo realmente cuando escribió esa carta a los Efesios. Y esta está en Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Eterno. Así que debemos entender que en la escritura las vestiduras son símbolo de santidad, ya que estas eran usadas para ministrar en el lugar santo, en el Makon Kadosh. Por eso es que vemos diferentes menciones en el pacto renovado que nos hablan acerca de vestirnos, porque las vestiduras tienen un valor simbólico de santidad. Por ejemplo, Colosenses 3:12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Apocalipsis 3:5 también nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tener las ropas sucias o rasgadas era sinónimo de pecado, de lepra e inmundicia. Sabemos que los leprosos debían usar un tipo de ropa especial para identificar que eran inmundos, y la ropa que ellos usaban tenía características específicas. ¿Y cuáles eran esas características? Era ropa rasgada, rota y sucia.
Por eso los sabios de la Torá nos advierten que no nos pongamos ropa sucia ni rota, porque lo físico es paralelo con lo espiritual. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ustedes creen que es coincidencia que hoy en día esté de moda usar la ropa rota con apariencia de ropa vieja? Claro que no es coincidencia. Estas son las artimañas que usa el enemigo para ponernos vestiduras que ya no nos pertenecen, porque estos leprosos inmundos que éramos nosotros fuimos lavados por la sangre preciosa de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y por eso Dios no quiere que andemos a los parámetros de la moda que nos dicta este sistema del mundo. No, el Eterno quiere que nosotros nos vistamos a la altura de lo que somos, como un reino de sacerdotes que le servimos al Dios poderoso de Israel. Entonces aquí, dentro de las vestiduras del Cohen, se nos da un mensaje muy poderoso, y es que para servirle al Eterno tenemos que hacerlo con santidad, y esa santidad se obtiene a través de obedecer los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas que se encuentran en la Torá. Un creyente que no guarda la Torá, lamentablemente, está desnudo en el espíritu. Éxodo 28:4 nos dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes, mis Kohanim. Así que vamos a estudiar cada uno de estos elementos, porque ellos nos van a dejar una enseñanza muy preciosa y práctica para nuestras vidas. Entonces, el primer elemento que tenemos es el pectoral, que en hebreo se dice Hoshen. En el pectoral habían dos partes llamadas el Urim y el Tumim. Y era allí donde se hallaba el nombre de Hashem. Desde allí salía la luz perfecta. Estas piedras eran consultadas por los reyes y por el sumo sacerdote para conocer la voluntad del Eterno. Y dicen los sabios que el pectoral era una herramienta para purificar el juicio. Cada una de estas piezas eran un arma poderosa, una herramienta, ¿ok? Entonces, vemos también que en el pectoral se encontraban las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Qué hermoso que estas 12 piedras se encontraban en el pecho del sumo sacerdote. Lo que nos enseña que hoy en día nuestro sumo sacerdote, el Mashiach, nos lleva en su pecho y con su ruaj nos va dirigiendo a toda verdad para saber las decisiones que debemos tomar, al igual que el Urim y el Tumim. El ruaj es el que nos ilumina y nos perfecciona. Por eso esa palabra Urim viene de la palabra Or, que es luz. Y la palabra Tumim viene de la palabra Tamim, que quiere decir perfecto. Así que el Ruach nos ilumina y nos perfecciona a medida que nosotros entramos en esa obediencia. Él es el que nos va guiando. El segundo elemento es el efod. Este era un chaleco de dos partes. Tenía una parte delantera y una parte trasera. Y dicen los sabios que esta era una herramienta para purificar la idolatría. Este estaba hecho de lino fino y cubría especialmente la espalda. A esto era a lo que se refería el apóstol Pablo cuando dijo: pónganse la coraza de la justicia, porque el Cohen, el sacerdote, debe estar cubierto de justicia y de buenas acciones. Así que este efod tenía dos sombreras con dos piedras de onix engastadas en oro. Y en cada una de estas piedras estaban grabados 6 nombres de las tribus de Israel, representando así a los 2 testigos, a Israel
y a Judá. Por esto es que Isaías nos dice que el principado está sobre sus hombros, refiriéndose a nuestro Cohen Gadol, a Yeshua HaMashiach. La autoridad que él tiene está sobre sus hombros. Así que él es el que nos sostiene a través de esa autoridad. Luego tenemos el tercer elemento, que es la túnica bordada, que en hebreo se llama ketonet. Esta era una herramienta para purificar el habla maliciosa, lo que en hebreo conocemos como lashon hara. Debemos tener en cuenta que cada vez que juzgamos a alguien o hablamos mal de alguien, creamos una entidad negativa que viene con el único propósito de traer caos a nuestras vidas. Por eso es que debemos evitar a toda costa de hablar de los demás. Este manto estaba hecho de lino fino, representando así la pureza, las acciones justas, la rectitud. Por eso nos dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Luego tenemos un cuarto elemento, que es la mitra, que en hebreo se dice yamaká. Esta traducción mitra no es la mejor, ya que esta era usada por los sacerdotes del dios Mitra. Así que es mejor decir sombrero o turbante. Simplemente lo digo porque de esa es la manera como lo dice la Reina Valera. Y dicen que ese turbante o ese sombrero que ellos se ponían, con los que se cubrían su cabeza, era una herramienta que purificaba el ego. ¿Por qué? Porque el ego es la más poderosa de las influencias negativas que puede tener un ser humano y trae mucho dolor y mucho caos sobre nuestras vidas. Ese ego es precisamente lo que nosotros tenemos que aplastar y crucificar juntamente con Yeshua, ¿verdad? Entonces luego teníamos aquí la placa frontal. La placa frontal en hebreo se llama los tzitz y era una placa de oro grabada con las palabras Kodesh le Hashem, que quiere decir consagrado para el Eterno. En Apocalipsis 7:3 se nos dice que los escogidos de Dios serán sellados en la frente. Esta era una herramienta poderosa para eliminar el descaro y la insolencia que vienen por la ausencia de límites. Miren que el rey David nos habla acerca de esto en el Salmo 15. Nos dice: Adonai, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuántos de ustedes, los que están escuchando este audio, dicen: yo quiero habitar en tu tabernáculo, quiero morar en tu monte santo? Entonces aquí el rey David nos dice qué es lo que hay que hacer. Nos dice: el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y yo le oro al Padre Eterno para que tanto yo como ustedes podamos hacer todas esas cosas, para que nos mantengamos firmes y no resbalemos. El sexto elemento es el manto del sumo sacerdote, que en hebreo se dice meil. Y dicen los sabios que esta era una herramienta poderosa para purificar la negatividad causada por el asesinato. Y no solamente el asesinato físico, sino también el figurado. ¿Sabían ustedes que hay otras formas de asesinato, como por ejemplo, que son asesinar el carácter de una persona?
sabotear un negocio o dañar una relación. Por ejemplo, el que siembra discordia entre hermanos y causa división, ya sea entre una pareja, entre un ministerio, está asesinando, está cometiendo ese pecado. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas y por eso es que debemos estudiar la Torá, porque cuántas cosas nosotros no hacíamos y aún las hacemos porque todavía esa palabra no se ha hecho carne en nuestro corazón. Por eso es que el Padre nos dice: medita en esta palabra de día y de noche, porque es la única forma en que nosotros vamos a ser transformados de adentro hacia afuera. El séptimo elemento es el cinturón, que en hebreo se dice Heshef, y esta, dicen los sabios, que es una herramienta poderosa para purificar los pensamientos negativos, ya que cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, esto pasa de ser un pensamiento a la acción. Por lo tanto, estos pensamientos negativos deben ser purgados en el nivel de la semilla, o sea, en la conciencia. El ceñirse con el cinturón de la verdad también representa el servicio. Cuando nosotros servimos a Dios con amor y de corazón, vamos a evitar esos pensamientos negativos porque no estamos esperando nada del hombre. Sabemos que nuestra recompensa viene del Eterno. Luego tenemos la octava pieza, que son los calzoncillos de lino fino. Y dicen los sabios que esta era una herramienta para purificar la inmoralidad. Ellos representaban el pudor, la santidad y la integridad con la que el Eterno espera que sus sacerdotes le sirvan. Porque resulta que las prácticas de los sacerdotes paganos tenían que ver con sensualidad e inmoralidad. Así que el Eterno quiere ese reino de sacerdotes, pero que tengamos pudor, que seamos santos y que seamos íntegros. Los sacerdotes en su servicio en el templo estaban obligados a vestir 5 vestimentas. Y el Kohen Hagadol, que era el sumo sacerdote, tenía que vestir 8 vestimentas. Miren qué tremendo, que ahora, entendiendo lo que significa cada uno de estos elementos, podremos interpretar correctamente las palabras de Pablo cuando dijo revestíos. Y miren qué impresionante. No sé si ustedes recuerdan que en la porción de la semana pasada hablamos de los 5 niveles del alma. Así que estas 5 vestiduras que visten cada uno de los sacerdotes están cubriendo una de esas partes, de esos niveles del alma, que se llaman Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Así que vamos a ver cómo es que esto aplica aquí en este versículo. En Efesios 6 dice Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies, con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver cómo cada uno de estos elementos cubre un nivel de nuestra alma. La semana pasada dijimos que Nefesh representa la sangre o la carne. Así que esta va con el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos del maligno. Sabemos que los dardos del maligno llegan a nuestra carne, ¿para qué? Para hacernos reaccionar, para hacernos sentir celos, para hacernos sentir envidia, para apretarnos los botones para que explotemos en ira, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos recubiertos con ese escudo de la fe,
vamos a estar protegidos contra todos esos dardos que el enemigo nos bota a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Y aquí la palabra fe no es simplemente una cuestión de creer en la mente, como esa fe ciega, ¿verdad? Sino que esa palabra fe es la palabra emuná, que significa firmeza, lealtad, obediencia. Y esta firmeza, esta lealtad y esta obediencia comienzan precisamente en la carne, comienzan en lo físico. ¿Por qué? Porque al principio nosotros tenemos que someter nuestros miembros, ¿verdad? A veces hay cosas que no nos gustan, que nos cuestan. Sacrificar el ego es de las cosas más dolorosas que podemos experimentar. Cuando de pronto no estábamos acostumbrados a guardar el Shabbat y lo empezamos a guardar, hay muchas cosas que empiezan a suceder en nuestra casa. A veces se levantan peleas, la familia no nos entiende, perdemos amigos, pasamos por situaciones incómodas. Pero ¿saben qué? Entre más nos esforzamos, entre más practicamos la obediencia y la fidelidad al Eterno, se nos va haciendo más fácil, hasta que eso de guardar los mandamientos se nos convierte en un deleite, porque se nos despierta la conciencia. Y es allí cuando esa palabra se vuelve carne en nuestras vidas. El segundo nivel es el Ruach. Recordemos que el Ruach es donde se encuentra el corazón y las emociones. Aquí aplicamos la coraza de la justicia. ¿Por qué? Porque esta es la que va a guardar nuestro corazón. Esta es la que protege el corazón. Yeshua nos dijo que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. En 1 Juan 2:29 nos dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Qué tremendo esto, porque de verdad que tenemos que aplicar esa justicia en todas las cosas. El tercer nivel del alma se llama Neshama. Y es allí donde están nuestros niveles de conciencia. Allí están los pensamientos y nuestro sistema de creencia. Es en la Neshama en donde reside la chispa divina de Dios. Y por eso esta va junto con el yelmo de la salvación, que es el turbante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra mente y nuestros pensamientos sean renovados, para que podamos tener esa mente de Mashiach. Como decía el apóstol Pablo, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. El cuarto nivel del alma se llama Hayá. Y es allí donde se encuentra nuestra voluntad. Y a esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice calzarse los pies con el evangelio del Shalom. Cuando nosotros miramos esa palabra calzarse en el original griego, es la palabra hipodeo, que quiere decir amarrarse a o estar sujeto a alguien. Para sujetarnos a alguien, para sujetarnos a Yeshua, ¿qué debemos hacer? Someter nuestra hayá, nuestra voluntad. Y ahora tenemos el quinto nivel y el más importante, porque este es el Yehidá. Y este es el nivel que une lo humano con lo divino. Es el que mantiene toda la vestidura en su lugar. Así que en este nivel es donde ceñimos nuestros lomos con el cinturón de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la Torá. Cuando nuestros lomos están ceñidos con la instrucción del Eterno, esto no va a permitir que ninguna de las otras vestiduras se salgan de su lugar. ¡Qué poderoso! Porque este es el que mantiene todo unido. La misma palabra nos dice que nosotros tenemos que ser uno con el Eterno, tenemos que ser uno con nuestros hermanos,
Pero más importante que todo eso, tenemos que ser uno en esos 5 niveles de nuestra alma. Porque si nuestra Neshama está por un lado, el Hayá por el otro, el Ruach por otro y el Nefesh por otro, tenemos una confusión dentro de nosotros. Es allí donde la gente empieza a sufrir depresiones, es allí donde la gente empieza a sufrir esquizofrenia, todas estas enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser uno dentro de nosotros mismos, que lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos vaya de acuerdo, ¿verdad? Que todo esté en una unidad, en una armonía. Entonces, si nosotros no somos uno dentro de nosotros mismos, no pretendamos ser uno con nuestros hermanos ni con el Eterno. Por eso ese trabajo tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que nos dio nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él nos llamó a ser Kohanim, a ser sacerdotes. Así que cuando tenemos esos 5 niveles de nuestra alma sometidos al servicio de Hashem, viene esta parte poderosa que dice Pablo: y tomad la espada del Espíritu, que es una espada que sale de nuestra boca. Y con esa espada es que vamos a arrancar, a derribar, a destruir cualquier plan de las tinieblas en contra de nosotros, de nuestros hijos. Todo lo que el enemigo quiera hacer para destruirnos, con esa espada nosotros lo vamos a cortar de raíz, todas esas cosas. ¡Qué poderoso!, ¿verdad? Así que vemos aquí que Tesabé significa que por medio de nuestra muerte carnal entramos en ese pacto con el justo, y a través de la Torá podremos revelar a Mashiach, no solamente en nuestras vidas, sino revelarlo a él a un mundo que está en tinieblas y que se está perdiendo. Es allí donde podemos ser realmente la luz del Eterno. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que el Eterno nos enseña con estas porciones. De verdad que yo estoy súper emocionada, estoy así estoy maravillada de todas estas cosas que el Padre me mostró en esta porción. Y entonces cuando nosotros podemos llegar a ese nivel, que están esos 5 niveles del alma, todos en unidad, en armonía, es allí donde esta profecía de Isaías se hace realidad. Y dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministros de nuestro Dios. Se os llamará, comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. Miren qué tremendo, porque Yeshua pagó el precio con su sangre para hacernos ese reino de sacerdotes. Pero ¿ya será que esto se ha manifestado en nuestras vidas? No, estamos en ese proceso, estamos caminando hacia allá. Por eso es que tenemos que esforzarnos y seguir trabajando en cada una de esas áreas, que estemos con esas vestiduras santas, porque Pedro nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si nosotros no somos uno dentro de nosotros mismos, ¿qué virtudes vamos a anunciar? Vamos a dar un mal testimonio de nuestro Rey. También nos dice Primera de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Así que esto de ponerse la armadura de Dios no es solamente confesarlo con nuestra boca y decir: ya me puse la armadura de Dios. No, es
caminar en su bendita verdad que es la Torá. Es guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Es vivir en humildad sometidos al Eterno. Es tener pensamientos de bien y no de mal. Que de nuestra boca salgan palabras de vida eterna y no de muerte. Y permanecer en la emuná. Estar firmes con toda la armadura del Eterno sobre nosotros. Por eso el Eterno nos dice, someteos a Dios, resistid al adversario y él huirá de vosotros. Aleluya. Gracias, Padre Eterno, te damos por esta poderosa palabra, Padre, que yo creo con todo mi corazón que está transformando nuestras vidas, Padre. Gracias porque a través de tu revelación tú elevas nuestra alma, tú pones ese deseo en nosotros para querer seguir creciendo en ti, para querer llegar a la estatura del varón perfecto, para no conformarnos hasta donde tú nos has permitido llegar, Padre. Que sigamos caminando hacia adelante, que sigamos peleando la buena batalla de la fe con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, te doy. Y bendigo a cada persona que escucha esta palabra y por favor les pido que no se la queden, que la compartan, porque estamos en los tiempos en que el pueblo del Eterno tiene que salir de tanta ignorancia, tenemos que salir de tanta desobediencia y alinear nuestras vidas con la bendita Torá, porque allí es donde vamos a encontrar esa vida abundante. Por eso Yeshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendiciones, amados, y shalom, shalom.